caballero, la toca. No forza ni tira la puerta. Dios respeta la voluntad del hombre y abre la puerta. Porque no todos están atentos cuando Dios llama. Si alguno oye mi voz, eso significa que no todos escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no están atentos, porque están distraídos. Así es que no todos están atentos cuando Dios llama. Pero el llamado a venir a la mesa del Señor, a la comunión con Dios, es a todos. ¿A cuántos? A todos. Hay quienes toman este pasaje como un llamado a la salvación. Pero si revisamos el contexto, le está hablando a la iglesia de Laodicea. Ellos habían dejado la comunión con Dios por las cosas del mundo, por las cosas de la tierra. Para ellos era más importante estar acumulando dinero, recursos, que la presencia de Dios. Digan conmigo, pero eran en ellos. Ellos habían dejado la comunión con Dios por las cosas del mundo, por sus intereses personales. Aquí encontramos dos palabras. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón. Dios quiere tener comunión con el creyente. Dios quiere tener comunión con sus hijos. ¿Cuántos saben eso? Y no nada más por un ratito o por un día. Él quiere tener comunión con sus hijos diario. Él es el que nos da vida, ¿verdad? Él es el que nos guía. Él es el que tiene tus manos en sus manos tu futuro. Por eso debemos de ir a Él. Apocalipsis sigue diciendo, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él. Qué bonito acudir al llamado. Qué bonito es tener comunión con el Señor. Imagínense, frente a frente, cenando con Él, ¿verdad? Hablando con Él. O sea, qué hermoso y qué privilegio. Porque a veces pensamos nosotros que tenemos comunión con Dios. Allí habrá una verdadera koinonía. Esta palabra tiene varios significados, pero tiene que ver con la comunión con Dios. ¿Ven? Comunión con Dios. Este segundo llamado es a los corintios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 9, aquí observamos de nuevo el llamado a la comunión con Dios. Y dice así, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados. Si te fijas, aquí San Pablo en Corintios vuelve a mencionar el llamado a la comunión con Dios. Lo reitero. Por la fidelidad de Dios, hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por eso dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. Él de nuevo nos da la oportunidad de que acudamos a su llamado, a tener una audiencia con Él, invitados a la mesa del Señor.
En este llamado depende de nosotros acudir a su invitación. Así es que por Él tenemos todo. Por Él tenemos vida, tenemos fuerza, tenemos bendición, tenemos sabiduría, tenemos revelación. Y cuando estamos cerca de Él, todo se transforma. ¿Amén? Amén. Cuando estamos cerca de Él, todo se transforma. Los males salen. Diga conmigo, los males salen. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y nuestra vida está en sus manos y no la vamos a hacer sin su presencia. ¿Qué es comunión según el griego koinonía? Este significa sociedad, participación y compañerismo. En una sociedad hay dos personas, ¿verdad? Hay una participación. Cuando hay una comunión, hay una participación. Así que cuando estamos sentados a la mesa, uno habla y el otro escucha. Después el otro escucha y después el otro habla. ¿Cierto? Esa es comunión. Comunión. Si la comunión es entre dos personas, entonces ¿por qué usamos un monólogo en la oración? Entonces, ¿por qué una sola persona en la mesa domina toda la conversación? ¿Dónde está la comunión? Porque ciertamente la persona que está frente a ti es una persona tan importante que tiene tanta riqueza que te la puede comparar con. Amén. Así es que a veces usamos un monólogo en la oración. No más, nosotros hablamos. Pero cuando estamos delante de la presencia del Señor, tiene que haber una contemplación. En ese llamado, en esa invitación que Dios nos hace, tiene que haber una contemplación. Imagínate mirar el rostro del Señor. Pero a veces no estamos conscientes de su presencia. Y venimos con cargas y nos vamos con cargas. Empezamos a hacernos religiosos porque no aceptamos la invitación para venir a la mesa del Señor. Pareciera como que estamos sentados a la mesa del Señor. Pero si vengo con cargas y me voy con cargas, significa, no estuve con Él. Es como hoy se estila, ¿verdad? Me siento a la mesa y simboliza tener comunión. El niño con su iPad y sus juegos. El papá con el celular. La mamá con el celular. Los hijos con el celular. Antes de ir a desayunar, hay una canasta. Ahí se ponen todos los celulares. ¿Amén? Amén. Porque si queremos tener comunión, no ignores al que está enfrente. Si queremos tener comunión con Dios, no estés distraído con tu celular. Le llamamos la atención a una persona que estuvo en un tiempo en el ministerio porque era tan espiritual que todo el tiempo estaba mandando mensajes por Facebook. Mensajes con palabra cristiana. Se iba al celular y acá la requeríamos en el servicio y estaba en el baño. Di conmigo, Dios no quiere que primero hagas. Dios quiere comunión, para que tengas una dirección clara y específica de lo que tienes que hacer en tu vida.
Es tan importante unirnos con Dios y que nos llene de su espíritu y nos transforme. Porque Él es el único que nos puede transformar. La importancia de la alabanza y la adoración. Estar en su presencia. No distraernos. Nada es más importante. Ni tu torta que traes bajo el brazo. Ni tus galletas que traes escondidas. Ni chile. Para que sepa más rico el sándwich, porque tú dices, en cabecito no hay. Ajá. Lo más importante es la presencia de Dios, y Dios no quiere que lo ignoremos. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón. No todos oyen y no todos abren la puerta del corazón, porque si lo abrieran, saldríamos de aquí transformados. ¿Amén? ¿Qué sucede cuando estamos en su presencia? Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, debemos estar mirando a Dios a cara descubierta. Y tú dices, a veces estoy aquí mirando a Dios, pero traigo mi máscara. ¿Qué significa no estar a cara descubierta? Cuando, por su presencia, el Señor desciende y nos muestra cómo está nuestra vida. Y no podemos estar a cara descubierta porque nos da pena mirar a Dios cara a cara, pero hay quienes todavía ni siquiera quieren cambiar aquello malo que Dios les ha dicho, cámbialo. Pero ¿cuál es el propósito de estar en su presencia? A cara descubierta. Cuando tú te das cuenta de pronto, por medio de su presencia, que algo está sucio, y decirle, Señor, no quiero vivir bajo la culpabilidad. ¿Sí me escucho? Sí. Creo que lo estoy echando mal. Sí. Sí. ¿Están despiertas? Sí. Sí. Ahora sí que hay que practicar la homilética, ¿verdad? Hablar más fuerte de lo normal. Sí. Hacerlo más que ser. Bueno, sí, probando, 1, 2, 3. Pues no sé. ¿Le seguiré como estaba? Sí, bueno, pues me siento rara. Sí, bueno. Como que no levantan. No, ¿verdad? La llamadito. Sí, bueno. Mejor le voy como estado, que al cabo estoy hablando con el diafragma. Wow. Y así me aseguro de no dañar mi garganta. Sí. Ah. Creo que con esta cosa es bien velo. Sí, bueno, pero es que él tiene la voz bien potente. Sí, bueno. No se escucha mucha diferencia, ¿no? ¿Verdad que no?
Bueno. Así es que cuando estamos en comunión con Dios, debemos estar mirando a Dios a cara descubierta. Porque cuando no estamos mirando a Dios a cara descubierta, de pronto estás en la presencia, pero entra la culpabilidad. Entra el recuerdo. Entran las cosas que nos acordamos que no estamos haciendo bien. Así es que no debemos de tener nada que esconder, sino mirar a Dios cara a cara para que nos transforme, reconocer, sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, fallé. Levántame, transfórmame. No quiero, mi Dios, estar en esa condición. Permitir que Dios lave nuestras vestiduras. Y si al mirarlo nos encuentra faltos, tenemos que seguir dialogando con Él, estableciendo un compañerismo, hablando con Él, siendo sinceros de nuestra vida, pero no salir igual, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuál es la finalidad de esa comunión? Ser transformados a su imagen y semejanza. Cuando estamos frente a Él, todo se aclara. ¿O no es cierto? Sí. Todo se aclara. Lo más tremendo es que estés delante de su presencia y Dios hable a tu corazón y tú salgas, y si entraste con una amargura y te vuelves a salir con esa amargura, no escuchaste su voz, no. No acudiste a la mesa del Señor, no acudiste al llamado de Dios. ¡Qué tremendo! Y es cuando tú dices, híjole, qué tremendo, esa persona tiene tanto tiempo de cristiano, pero en lugar de madura es más dura. ¿Por qué? Porque no hay transformación. Cuando estamos frente a Él, todo se aclara, nuestros pecados son evidenciados, nuestros pensamientos son afirmados en Dios. Y al reconocer nuestros pecados y confesarlos, Dios nos perdona y nos transforma. Qué bello es el Señor. Y el Señor dice, yo te transformo, menos como el diablo y más como yo. Amén. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Di malo yo? Ahí dice, Él nos limpia de toda maldad y Él perdona nuestros pecados. Dios llamó a la iglesia de la Odisea a redimir su vida, pues estaban llenos de soberbia y codicia. Les llamó al arrepentimiento, que cambiaran el rumbo de su vida. ¿Qué pasa si el Señor llama y le ignoras? ¿Estás listo y lista para acudir al llamado cuando Él llega? Según Cantares capítulo 5, verso 4. Haciendo un paralelo, como Cristo, el novio. Y dice Cantares 5:4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ella claramente se dio cuenta que había llegado el amado.
Cantares 5:5. Yo me levanté para abrir a mi amada, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó de cuando oyó al amado? ¿De cuando el amado llegó? Cantares 5:6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. En ese momento justo, he aquí, yo estoy a la cuenta. ¿Cuándo debemos responder? En el momento. En el momento que llegó el amado. En el momento, no podemos jugar con la presencia de Dios. O acudir a la hora que nosotros querramos. Sino reconocer cuando llega el amado. Y dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar, salió mi alma. Él estuvo llamando. ¿Pero qué hizo ella? Ahora sí, empezó a buscarlo. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Así es que hay que acudir al llamado en el tiempo oportuno. No hay que estar fuera de tiempo en la relación con Dios, pues Él prepara la mesa. Y si no estás listo, pasará y te quedarás descubierto. Porque fíjense lo que pasó, Cantares 5:7. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, porque ella salió a buscarlo. ¿Pero qué hicieron? Me golpearon y me hirieron. Me quitaron mi mando de encima los guardas de los muros. Los guardas la golpearon y la hirieron. El enemigo nos golpea y nos hiere cuando estamos descubiertos de la presencia de Dios. Quitó su manto que estaba simbolizando su llamado. Para el profeta Elías, era el manto que traía, era un simbolismo de su llamada. Aquí era el simbólico del llamado a la comunión. Si no acudimos al llamado, estamos en desprotección y el enemigo se aprovechará para golpearnos de muchas maneras. Si estamos con Él, hay paz, hay protección, hay guía, hay victoria, hay entendimiento. Eso no significa que no hay problemas. Pero Dios nos da el entendimiento para saber cómo ver los problemas que Dios permite para beneficio de nosotros. ¿En qué condiciones espirituales estaba? Bueno, nos quedamos aquí en este culto y inicio otro ejemplo. ¿Sí? Voy a tomar el ejemplo del profeta Isaías. Voy a hablar de dos personajes. ¿En qué condiciones espirituales estaba el profeta Isaías por haber dejado su presencia? Dios quiere que nos volvamos a Él. En este capítulo 6 de Isaías encontramos dos personajes. Uno que dejó a Dios y su relación con Él. Y uno que se volvió a Dios. Estamos en audiencia con Dios, ¿sabe? Isaías 6:1. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dios había llamado a Isaías a la comunión con él. Dios quería hablarle al corazón. Pero dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cuándo vio Isaías al Señor? Después de que murió el rey Usías. Él era un profeta de Dios. Sin embargo, sus ojos estaban puestos en el rey. En aquellos tiempos los profetas servían a los lados de los reyes. Y los profetas eran la voz de Dios. Pero Isaías estaba en riesgo. Y vamos a ver por qué. Dios estaba llamando a la comunión al profeta Isaías. Su mente del profeta estaba opacada, pensando que estaba bien. El rey Usías se había convertido en su ídolo. Por las hazañas que había hecho el rey Usías para tener embelesado al profeta Isaías. Y quiero que leamos para que veamos por qué situación estaba embelesado. Segunda de Crónicas 26:1. Y dice así: las hazañas del rey Usías. Segunda de Crónicas 26:1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía ¿cuántos años? 16 años, fíjense. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Alguien que sirve a Dios puede empezar bien y terminar mal, si no se cuida. Verso 2. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Edificó ciudades. Verso 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos? 52. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y fíjense, verso 4. Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dígame conmigo, hizo lo recto. Hizo lo de eso. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Usías inició bien, hizo lo recto. Y también dice el verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y fíjese, era entendido en visiones de Dios. Fíjense todos los talentos. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Usías era un guerrero, tenía muchos dones. Verso 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jamnia y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Burbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Quiero decirte algo, para el hombre la honra, para Dios la gloria. Amén. Para Dios la gloria, que nadie debe de tocar. Debemos de tocar.
También dice, edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. ¿Ah? Arquitecto. Asimismo edificó torres en el desierto. ¿En dónde edificó torres? Sigue que nadie había hecho. Y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Segunda de Crónicas 26:11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Tenía toda la ayuda. Verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora note esto. Segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dígale a su compañero, cuídate. Cuídate. Dios está contigo, Dios te está usando. No lo dejes. No lo dejes, depende de Dios, sé humilde, reconoce que todo lo que Dios nos ha dado es por Él y para Él. Amén. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Pensó que porque él era poderoso, porque su fama se había extendido y que podía hacer tantas cosas, él podía quemar el incienso y no era su ministerio al que Dios le había mandado. Y dice el verso 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Adono, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. La lepra en el Antiguo Testamento era símbolo de pecado. Uzías se había llenado de soberbia y pensó que porque era el rey, él podía tomar ese lugar que no le correspondía. Verso 20, segunda de Crónicas 26:20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Eso significa que no hubo ningún arrepentimiento. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.
Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Volvamos a Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, ahora sí, como que cobra más sentido, ¿verdad? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. No lo había podido ver. Era un profeta, pero no lo había podido ver. Y el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No es que Dios tenga faldas, es una expresión antropomórfica para decir que la presencia de Dios se extendía en tal lugar. Hasta que murió pudo contemplar la presencia de Dios. No dejes que la grandeza de nadie opaque la visión de Dios. Reconozcamos a Dios, que es por Dios. Amén. Isaías 6:2 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué significaban serafines? Serafines, ángeles serafines, significa seres de fuego, seres ardientes. Que yo creo que los serafines descienden, descienden cuando estamos alabando y adorando a Dios. Amén. Pero vamos a ver su función. Dios quería que el fuego de su presencia estuviera en Isaías. Dios quiere que el fuego de su presencia esté en cada uno de nuestros corazones. Por eso nos llama. A veces podemos estar cerca de alguien que está muy ungido y nos pesa su unción, pero fuertísimo. En mis primeros tiempos de conversión, yo conocí a una mujer evangelista, una mujer que era muy usada en sanidad y liberación. Y cuando estábamos todos los discípulos hincados, cuando ella pasaba, el puro roce te cimbraba, porque traía un peso de gloria tremendo. Dios quería que el fuego de su presencia estuviera en Isaías. ¿Qué hacían los ángeles serafines? Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de tu gloria. Los serafines proclamaban la santidad de Dios. Porque Dios quería que Isaías se diera cuenta de su inmundicia. Isaías 6:4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. O sea, era una presencia de Dios que nadie se podía mover. Su presencia inundó el lugar. Entonces, ¿qué pasó con Isaías? 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué bueno que en ese fuego de Dios pudiéramos darnos cuenta de nuestra suciedad. Acudiendo a la mesa del Señor, al llamado de Dios, porque solamente es el único que nos puede
transformar. Y cuando los serafines cantaban, Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos, era porque iban a descender la santidad de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos exaltando el nombre del Señor, la santidad de Dios, Dios empieza a descender porque quiere purificar los corazones para que podamos estar realmente a cara descubierta para ser transformados. Dios no quiere que vivamos con pecado, Dios no quiere que vivamos con deudas con Él. Dios quiere que vivamos en santidad para estar a cara descubierta. No podemos estar como el reloj del péndulo. Peco, me perdona. Peco, me perdona. Dios es bueno, me perdona. ¿Quién quiere acabar como Usías? Con la letra en la frente. Isaías se dio cuenta que era un hombre inmundo de labios. Y el pueblo también. Así está. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Solo el fuego purifica cuando el carbón está encendido. No lo ves rojo, lo ves cenizo, lo ves plata. La plata simboliza redención. Dios quería redimir a Isaías de sus pecados, quitarle la culpa y limpiarle de sus pecados. Amén. Porque Dios nos quiere usar santos. Y dice ahí, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Cuando estamos delante de esa presencia y reconocemos realmente nuestras fallas, nuestros pecados, o las áreas que tenemos ahí, el Señor viene y quita la culpa, la mala conciencia. Es quitar tu culpa y limpio tu pecado. ¿Pueden apagar eso? Por eso les pedimos, por favor, que dejen su celular. Porque ¿quién es más importante? Dios. ¿O alguien tiene que llamar y te sale para contestar? ¿Qué acaso Dios no es digno? ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para que nos sentemos en su mesa? Acercarnos a Él para tener comunión con nosotros. Este es el primer paso. 2, es purificarnos de nuestros pecados, aquellos que no podemos ver y que están velados. O aquellos que consentimos y decimos, soy el chiquero de Dios, a mí no me va a pasar nada. Pero también para que cumplamos el propósito por el cual nacimos. A ver. Porque hay mujeres que dicen, híjole, yo soy una evangelista tremenda, pero yo no me someto a mi esposo. ¿No está en santidad? Ni prediques si no estás en santidad. Ni profetices si no estás en santidad. Amén. Porque Dios quiere vasos limpios. Dios quiere purificarnos de nuestros pecados para que cumplamos el propósito por el cual nacimos
Isaías, como profeta de Dios, fue atraído hacia Dios para encontrarse con Él y quitarle la venda espiritual que le impedía ver. Pero también para cumplir un propósito. Vamos a observar cuál era ese propósito. Fíjense lo que dice. Después oí la voz del Señor. Ahora ya la oía. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, fíjense, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero ya como un profeta del fuego. Ahora sí, Isaías escuchó la voz de Dios que decía, parecía que Dios estaba haciendo un llamado impersonal, pero confiaba que Isaías entendería a quién le estaba hablando. Y él lo entendió perfectamente. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Asimismo, Dios está haciendo varios llamados. 1, llamados a la comunión con Él, a sentarnos a su mesa. 2, llamados a ser santos, porque Él es santo. Amén. Llamados al ministerio, porque debemos estar agradecidos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que nada impida que le sirvamos verdaderamente. Y acudir a ese llamado. Isaías fue llamado al ministerio y respondió, heme aquí, envíame a mí. No dijo, envía al otro. Es para el otro. Así es que también quiero aprovechar este tiempo porque Dios me ha hablado que los demás ministerios están creciendo hablando del servicio, pero el ministerio de mujeres, el grupo que tenemos, es un grupo limitado. Dios ha traído más personas nuevas porque se necesita compromiso y a veces hasta inversión, ahorrando poco a poco para los uniformes. Y yo creo que Dios nos atrae a su mesa. La obra en el área del diaconado, que son todas las mujeres que sirven en diferentes áreas, en cocina, en edecanes, en recoger la ofrenda, son mujeres virtuosas que se llevan sus manteles, que les tocan, que lavan, que esto. Muchos no quieren pagar el precio del servicio. ¿Y saben qué? También necesitamos mujeres jóvenes. Porque hay mujeres más maduras, pero empiezan a pasar por otras etapas en su vida, de tal manera que, ya se quebró el brazo. Ya no puede chalolear. Y si hoy escuchas la voz de Dios, yo te sugiero que entres en obediencia, porque lo que Dios nos pide es con un propósito, edificar su obra. Amén. Es bien padre ser edificados. Es bien padre estar sentado, tomar un cafecito, convivir. Pero llega un momento en que Dios te saca de tu comodidad. Y escuchamos la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? E Isaías, el profeta de fuego, inmediatamente dijo, heme aquí, envíame a mí. Hay quienes escuchan el llamado, pero cuando ven el precio que se tiene que pagar, se empiezan a excusar. Pero es un privilegio servir a Dios. Es maravilloso servir a Dios. Es hermoso ponernos en las manos de Dios y que nos use
Es hermoso disponernos para que Dios nos transforme. Porque no ha sido fácil para la gente que empieza a servir. Porque pues todas las mujeres que sirven son mujeres virtuosas que tienen que planear bien su vida, su casa, su alimento. Tienen que ser muy disciplinadas, ¿verdad? Y aquí no es de, ay, es que yo soy así, es que yo soy muy floja, es que esto. No, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a hacer una oración. Y yo sí les pido, porque créanme, que cuando empezaron a hacer llamados para el ministerio de maestros, ¿saben cuántos maestros nuevos acudieron? ¿Quieren saber? Más de 50. ¿Y en mujeres? Mujeres. Dile a tu compañera, despierta. Despierta. Gracias a Dios que tenemos mujeres fieles que están pagando el precio y han dado su vida. Así es que al final, aquí yo voy a estar para todas las mujeres que han escuchado realmente la voz de Dios y quieren servir y están dispuestas a pagar el precio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana tarde, tú nos has hecho una invitación a acudir a tu mesa. Y Señor, hemos estado frente a ti, contemplándote, mirándote. Y tú has hablado en nuestros corazones y nos han llamado a la comunión. Oh, mi Señor, qué maravilloso es encontrarme contigo. Qué maravilloso es mirarte a los ojos. Qué privilegio es acudir a tu santidad. Qué privilegio, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por santificarnos. Y gracias, Señor, que nos llamas para cumplir tu propósito en tu obra. Es un privilegio y un honor servirte. Levante sus manos. Levanta sus manos como un acto de rendición y de admisión a Dios.